Era una mañana fría de invierno. El campo estaba blanco por la nieve. Hacía mucho frío, pero el cielo estaba azul y el sol brillaba. Luna salió de casa bien abrigada. Llevaba un abrigo grueso, bufanda y guantes. Caminó hacia el establo, donde la esperaba su mejor amiga. Buenos días, Bella. Qué guapa estás hoy. Bella era una yegua grande y fuerte, de color marrón oscuro. Al escuchar la voz de Luna, levantó la cabeza y movió las orejas. Luna se acercó para saludarla. ¿Has dormido bien? Mira, te he traído algo especial. Luna sacó una zanahoria de su bolsillo. Bella se la comió contenta. Mientras tanto, Luna la cepillaba con cuidado. La yegua estaba muy tranquila. Después de unos minutos, Luna preparó la silla de montar. Querían dar un paseo corto. Vamos, chica. Hoy iremos con calma, porque el camino puede estar peligroso con el hielo. Salieron del establo y empezaron a caminar por un sendero nevado. Todo estaba en silencio. Solo se oía el sonido de Bella caminando sobre la nieve. Sin embargo, la calma duró poco. De repente, una mariposa azul salió de una flor seca. Voló muy cerca de la cara de Bella. ¿Qué pasa, Bella? La yegua se asustó por el movimiento inesperado. Dio un salto hacia atrás y se puso nerviosa. Luna se agarró fuerte a las riendas para no caerse. Bella, quieta. Tranquila, por favor. Es solo una mariposa. No te va a hacer daño. El corazón de Bella latía muy rápido. Quería salir corriendo, pero la nieve estaba resbaladiza y podía ser peligroso. Luna respiró hondo. Le acarició el cuello y le habló con una voz suave para calmarla. Ya pasó. Mira, ya se va. Eres una yegua tan grande y fuerte, ¿y tienes miedo de una mariposa tan pequeña? Poco a poco, Bella se calmó. Dejó de temblar. Luna sonrió, más tranquila. Decidieron volver al establo. Regresaron despacio, sin prisas, por el mismo camino. No olvides suscribirte y darle a like.